compañero Miguel Ángel. Ah, sí, cierto. Oye, bueno, hola, buenas tardes. Ah, no, todavía buenos días, ¿verdad? A mí me va a tocar el punto número 4.2, que son sobre los sistemas de salud. Mi compañera que me habló el día de ayer, pues ya había dado una breve introducción, incluso en el video, sobre los sistemas de salud, ¿verdad? Que obviamente están incluidos en la parte de las políticas de salud. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a empezar primero para entender qué es un sistema. Un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Y por otro lado tenemos la definición de salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La que sigue, por favor. Esta definición es de la OMS. Bueno, ya teniendo en cuenta qué es un sistema y qué es salud, vamos ahora sí, ¿qué es un sistema de salud? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha descrito al sistema de salud como un conjunto de bloques fundamentales que operan de manera interrelacionada para mejorar la salud de la población, disminuir las brechas en salud y alcanzar la protección social en salud. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les puse una tabla que se me hizo muy interesante, que de hecho ahorita vamos a ir viendo poco a poco, por ejemplo, cuáles son los mejores sistemas de salud en el mundo, cuáles son los mejores sistemas de salud en el continente americano, bueno, en Latinoamérica en específico, y también por estado, en la República Mexicana, cuál es el estado que mejor sistema de salud tiene, ¿no? Y que aunque muchos pueden tener expectativas de cuál probablemente sería el estado que mejor sistema de salud tiene, pues la verdad es que yo creo que ni siquiera se imaginan cuál es como el estado, ¿no? De los 32. Pero bueno, se me hizo muy importante ponérselos, es parte del marco de la OMS relativo justamente a la parte de los sistemas de salud. Ahora sí como el objetivo y los elementos constituidos de un sistema. Del lado izquierdo de su pantalla, en la parte de elementos constituidos de un sistema, va a estar la parte de prestación de servicios, personal sanitario, información, productos médicos, vacunas y tecnologías. Obviamente la financiación, que es muy importante, el liderazgo y gobernanza, que también es muy importante. Todo esto nos va a llevar a la parte de acceso, cobertura y calidad de seguridad. Entonces, los resultados de los elementos constituidos de un sistema van a ser el mejoramiento de la salud, ya sea de grado y equidad, la receptividad, protección contra riesgos sociales y financieros y el mejoramiento de la eficiencia, obviamente, de un sistema de salud. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a tener la parte de características de un sistema de salud. Hay muchas características de un sistema de salud, sin embargo, estos puntos son muy importantes. De hecho, uno está en rojo y ahorita les voy a explicar por qué lo puse en ese color para que resaltara. Está la parte de característica como equidad en el financiamiento y el acceso, protección financiera, satisfacción de los usuarios, eficiencia en la prestación de servicios de salud, la sostenibilidad y calidad de la atención. Son puntos muy importantes y como lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Al menos en México, obviamente muchos de estos factores están bajos, me refiero a que eso es lo que hace que no tengamos nosotros un buen sistema de salud. Sin embargo, el punto más importante que yo veo es la sostenibilidad. Y ahorita les voy a poner los ejemplos para que entiendan un poco mejor. Siento que la sostenibilidad es uno de los puntos más importantes para determinar un sistema de salud. Porque entonces ahí vamos a meter estos temas que ya hemos visto con el doctor, la parte de la razón, que es muy importante, y la proporción también, ¿verdad? Porque no es lo mismo Francia, dejemos la parte de que si es primer mundo o segundo mundo, tercer mundo. Vamos a ver la parte de proporción de personas, por ejemplo. No es lo mismo controlar, educar o darle un sistema de salud a un país como lo es Francia o como lo es España, que son aproximadamente entre 45 a 50 millones, a darle un sistema de salud y educación a un país como es México, de casi 130 millones de personas.
obviamente es muy complicado, es más complicado. O sea, literal son 3 veces más lo que es España, México. Entonces, la sostenibilidad es muy, muy importante en un sistema de salud. Y obviamente, también les voy a poner los ejemplos, incluso en el documental que vimos en seminarios el semestre pasado, ¿verdad? Em, pues, aunque creamos que a veces los países de primer mundo puede ser que tengan los mejores sistemas de salud, la verdad es que no. Y también, vuelvo a lo mismo, también depende de la parte de la sostenibilidad. Lo que es Estados Unidos o Rusia, esos países que son enormes, Argentina también, que ahorita lo voy a mencionar. La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí les voy a pasar, obviamente, lo que les estaba explicando, ¿no? El mejor sistema de salud del mundo. Bueno, esto es nuevo. Probablemente ustedes pueden encontrar en internet varios países que les puedo decir como quién es. Entre ellos está, por ejemplo, Reino Unido, Cuba, les puede aparecer, ¿no? Pero bueno, eso es lo actualizado, es de la OMS. Y bueno, de acuerdo con la OMS, Francia dispone del mejor sistema de salud del mundo. Con sus 67 millones de habitantes, las instituciones gubernamentales francesas han desarrollado un sistema sanitario que garantiza el acceso a la sanidad a todos sus ciudadanos con una interrelación entre lo público y lo privado, que también es muy importante y que más adelante también voy a tocar ese tema de la parte de público y privado. Bueno, también están otros países, por ejemplo, como lo es Italia, San Marino, Andorra, Malta, Singapur, España, Omán, Austria, Japón, son como los principales actualmente que están en el top 10 de mejores sistemas de salud del mundo. También está Inglaterra, nada más que, bueno, Reino Unido, solamente que en la bibliografía que lo saqué de la OMS, no me aparecía creo que en el número 11. Y bueno, si tenían dudas, ¿verdad? México se encuentra en el número 27. Aunque en el artículo que es de Forbes México, vi sobre esta parte de que muchos mexicanos incluso piensan que cómo es posible que con el sistema de salud que tenemos, México se encuentre en la posición número 27. Hay muchos que dicen, por ejemplo, que México se encuentra en el número 56, otros que en el número 45, varía mucho. Pero la OMS tiene considerado a México como, bueno, su sistema de salud en el número 27. Entonces, si recuerdan lo que les estaba comentando de la parte de sostenibilidad, la verdad es que estos países, los primeros 10 países, son muy pequeños. Japón, Italia, Singapur, España, Austria, Francia, no son países tan grandes. Incluso puedo decir que, hablando geográficamente, estos 10 países llegan a caber en México. Obviamente no quiere decir que población, porque recuerden que el hecho de la extensión del país, geográficamente no quiere decir que entre más grande sea el país, más habitantes tiene. No, 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 no. Pero geográficamente, sí, estos 10 países pueden caber en México, en el territorio mexicano, completamente. Entonces, por eso es que lo puse rojo y reitero mucho en esa parte de la sostenibilidad, que es muy importante, ¿no? Y que incluso en el documental de SICO se ve un poco eso. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a tener el mejor sistema de salud de América Latina. Igual hay muchas bibliografías, pueden salir varios países, unos dicen que Chile tiene el mejor sistema, otros dicen que Cuba y otros dicen que Argentina. Bueno, aquí también es de la OMS, este es del 2020, y dice Tedros Adam, no sé cómo se pronuncia, que es el director de la OMS. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, Chile es el país con mayor esperanza de vida en América Latina. Otros países que están en el ranking de los 10 es Costa Rica, Cuba, que ya hemos visto que tiene los mejores sistemas de salud de América Latina, Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, en el número 8 está México, en el número 9 Guatemala y en el número 10 Bolivia. Eh, entonces, igual, si nos damos cuenta, Chile es el que mejor tiene esperanza de vida en América Latina. Por lo que decía la bibliografía, es que aproximadamente los argentinos, su probabilidad de vida es de 83 a 85 años. En México es de 75. Entonces, esa es la esperanza de vida en México, por lo regular. Obviamente, hay personas que mueren antes y personas que mueren después, pero el promedio, la esperanza de vida promedio en México es de 75 años. La que sigue, por favor.
Bueno, ahora tenemos la parte del mejor sistema de salud en México, que es lo que les comentaba. Si me Esto regresas a anterior, si tomamos en cuenta tu comentario que hiciste referencia, eh, por lo que dices, entonces México nunca estará en el primer lugar. Así es. Perdón, no lo escuché bien. Por el comentario que hiciste sobre sostenibilidad, México, por lo que yo entendí, nunca estará en el lugar uno. No, 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 obviamente que sí lo puede estar, sí lo puede estar, por ejemplo, Argentina es un país más grande que México, geográficamente. A lo que me refiero es que es un punto que hace complicado, no imposible, sino complicado la parte de tener un buen sistema de salud. Un país muy grande, obviamente, sí es más complicado la parte del sistema, no solamente la parte de, bueno, el ámbito de la salud, sino también de la educación. Pero obviamente no quiere decir que porque México sea un país grande nunca va a tener un sistema de salud bueno, o sea, está entre los primeros. No, eso es mentira. Un claro ejemplo es que Argentina está en el número 4 y es más grande que México, ¿no? Obviamente van Porque muchos yo factores. entendí más bien eso, ¿no? Que cómo nos comparamos con países pequeños, que porque ser pequeños tienen garantizado tener un mejor sistema de salud, pero no es así. No, Argentina, Brasil, Colombia son países grandes. México tiene también más recursos. claro, obviamente, hay muchas características, lo que comenté en la diapositiva pasada, y lo vuelvo Ahora, a repetir. sí, sí. Sí, lo que yo quiero es que no se queden con esa idea. Sí, 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 obvio, no, no, no. Qué bueno que lo toca, al contrario, gracias, doctor. Sí, no, 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 no quiere decir si el país es grande nunca va a ser el mejor, no, no, no. Hay muchos factores, como les voy a repetir, que hacen que un sistema de salud, bueno, que sea eficaz. Y regresamos al tema que también hemos tocado. Tampoco quiere decir que el país que tenga más dinero, un claro ejemplo es Cuba, ¿no? Contra Estados Unidos, bueno, contra Estados Unidos, por ejemplo, no quiere decir que tampoco que porque el país que sea más pobre es el que menos, o el que esté como en tercer mundo, quiere decir que tenga un sistema de salud pésimo. Tampoco es así. Hay muchos factores que determinan cómo va a funcionar un sistema de salud. Y volvemos al mismo, el dinero no lo va a resolver todo, ¿no? Pero obviamente a escala sí es más complicado, eso sí lo vuelvo a repetir, no imposible, más complicado que esa parte del sistema de salud si es un país muy grande, ¿no? Y la sostenibilidad, pues, es por eso es que hacía mucho énfasis en eso, pero sí, como comenta el doctor, no quiere decir que por eso, entre más grande el país, pues menos probabilidades tiene de ser un buen sistema de salud. No, eso está mal, ¿no? Por eso les pongo aquí Una el ejemplo, pregunta, ¿no? muy bien. Ahora Sí, una pregunta. ¿Qué indicadores manejaron para determinar, para hacer la clasificación? ¿No lo tienes por ahí? sí, está en otras diapositivas, de hecho, para Perfecto. Muy justamente bien. englobar todo eso, pero sí, sí, exactamente. También los indicadores son muy importantes para determinar, que bueno, que determinó, perdón, la OMS, para considerarlos como un buen sistema de salud. Sí. La que sigue, por favor. Adelante. Bueno, ahora pasamos a nuestro país, ¿no? A México. ¿Cuál es el mejor sistema de salud? Bueno, aquí Guanajuato es el que la verdad a mí se me hizo muy raro, pero bueno, Guanajuato refrenda su posicionamiento como la entidad con el mejor sistema de salud de México, al obtener el Premio Nacional de Calidad en Salud y el mérito por la mejora continua, y basificar a más de 2,000 trabajadores de la salud, esto igual es de 2021. Eh, en número 2 se encuentra la Ciudad de México, en 3 Nuevo León, en el número 4 está Jalisco y en el número 5 Puebla. Y de los peores sistemas de salud está Veracruz, Tabasco, Campeche, Guerrero y Oaxaca. Y si se dan cuenta, los estados que están en la parte de peores sistemas de salud son los estados del sur del país, ¿no? Sí, del sur del país, exactamente. Y los primeros 4
exceptuando, bueno, Guanajuato también es muy importante, pero lo que es Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla, pues son metrópolis muy importantes, ¿no? Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, pues, bueno, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, pues son las tres metrópolis más importantes del país, ¿no? Y son los que tienen el mejor sistema de salud en México. La que sigue, por favor. Bueno, ahora pasamos lo que ya vimos en el video, que también es muy importante, a la parte del sistema de salud en México. Aquí vamos a tocar un poco sobre los indicadores que decía el doctor, ¿verdad? Está la parte de la atención digna, gestión de la medicación oral, supervisión y seguimiento de la, supervisión y seguimiento, perdón, prevenir el riesgo de caídas de pacientes internados y obviamente la parte de la prevención. Es un punto, un indicador muy importante para considerar un buen sistema de salud. ¿Qué hace el país o qué hace en este caso México en la parte de prevención? Y aunque no lo crean, también el sistema de salud de México tiene muchas cosas muy buenas que también lo vamos a tocar. México es uno de los países que justamente el sistema de salud en México se divide en tres niveles y el nivel más importante es el primer nivel. Ahorita lo vamos a checar. Y de las cosas muy buenas que tiene, porque tampoco hay que hablar mal, ¿no? De que todo malo en México, el sistema de salud en México está malo. No, la verdad es que no, tiene muchos puntos muy buenos. Y uno de esos es que México es de esos países que le invierte mucho a la atención primaria o a la parte del primer nivel, que es lo que la mayoría de los países o la mayoría de los sistemas de salud deben de hacer, porque es la parte más importante. Bueno, el Sistema Nacional de Salud Mexicano está conformado por dos sectores, la parte pública y privada. Estos prestan servicios de salud a la población que reside en el territorio mexicano, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de México. La protección de la salud es un derecho de todos, de todas y todos los mexicanos. Eh, Obviamente esto se va a dividir en tres niveles y en dos servicios, en la parte pública y en la parte privada, y ahorita lo vamos a tocar más a profundidad. Pero este cuadro es muy importante porque, de hecho, ya lo tocamos con mi compañera pasada en el video que mostró. Este cuadro es muy importante para entender un poco a las instituciones, cómo están divididas y a quiénes van dirigidos también, que es muy importante. Por el lado público tenemos dos, seguridad social y seguridad de salud, CESA. Vamos a tener contribución gubernamental en la parte de seguridad social, o sea, de dónde viene la parte económica, monetaria, va a ser una contribución gubernamental, contribución del empleador y contribución, perdón, de los trabajadores. Y por parte de la seguridad de salud está la contribución de los gobiernos federales y contribución de los gobiernos estatales. Ahora, siguiendo con la rama de seguridad social, esto nos va a dar lo que es el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Marina, hospitales, clínicas y médicos de estas instituciones. ¿Y a quiénes va dirigido? A trabajadores del sector formal, a familia de los trabajadores y a jubilados. También tenemos la parte de seguridad de salud, CESA, la parte del seguro popular, la Secretaría de Salud y CESA, IMSS, oportunidades, que si no me equivoco el seguro popular bueno, ya se quitó en este sexenio, ¿no? El seguro popular. Doctor, tengo una duda en eso. Sí, ya no existe. No, bueno, sí, se cambió por INSABI y ahora se llama IMSS Bienestar. Bienestar, sí, exacto. Gracias, doctor. Bueno, entonces esta parte está conformada por hospitales, clínicas y médicos de estas instituciones, y la parte por IMSS Oportunidades, hospitales, clínicas y médicos de este programa. Y va dirigido a autoempleados, trabajadores del sector informal y desempleados. Y ahora tenemos la parte privada. Aquí de donde se genera el dinero o la parte económica va a ser de individuos y empleados. Esto va dirigido a la parte de aseguradoras privadas, lo que se conoce, por ejemplo, como los seguros de vida, ¿no? Y proveedores privados, y se va a ir directamente a una población con capacidad de pago, o sea, una población que tenga eh, la capacidad literal de pagar estos servicios o de costear estos servicios de salud, que en México la salud privada es muy cara. En la mayor parte de los países, pero en México es muy cara. La que sigue, por favor.
Si quieres regresar un poco la anterior, por favor. Sí, aquí lo que menciona su compañero, nada más complementando. Ay, perdón, la anterior. Este. Sí, aquí no veo los indicadores que tú me decías que están. No, están en Es la otra, los mencioné, pero están más adelante. ya. Entonces aquí, esto lo que quiere ejemplificar son las tres instancias que constituyen el Sistema Nacional de Salud, el público, público, privado, que son las dos grandes divisiones del sistema de salud. El público, que está por la seguridad social, y esta parte de contribución gubernamental, el empleador y los trabajadores, es para establecer cómo se financian estas instituciones. Una parte la da el gobierno, una parte la paga el empresario o empleador y una parte el trabajador, y tiene todos estos alternativas para atención dependiendo de dónde trabaje. ¿Cuál es la característica que debe compartir la población derechohabiente de estas instituciones? Es trabajar, tener una fuente de trabajo, que pueden ser los trabajadores del sector formal, sus familiares y los jubilados. Es lo que les decía, el IMSS no solamente da atención médica, sino que tiene otro tipo de prestaciones, igual que el ISSSTE, PEMES, etcétera, en donde también tiene que ver con las jubilaciones, las pensiones, etcétera. A partir de la AFORE, pues esto de la pensión ya no aplica para este tipo de instituciones. Entonces, es tripartito porque son tres partes las que participan en su financiamiento, y estos son los servicios que dan: hospitalización, clínicas de primer nivel, médicos, y en algunos casos tienen también instalaciones de seguridad social, como los centros de seguridad social, guarderías, tiendas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es la seguridad social, y característica, tener un trabajo. Y el otro es para población que no tiene trabajo generalmente, que es la seguridad en salud, y es para la gente que no tiene una fuente de ingreso formal, podríamos decir, con alguna empresa. Entonces aquí, ¿quién la financia? Pues el gobierno y los gobiernos estatales. ¿Sí? O sea, todo el peso del financiamiento de este tipo de instituciones lo tiene el gobierno. Y está la Secretaría de Salud y IMSS Oportunidades, que ahora ya será IMSS Bienestar, que son los estados los que van a financiar este tipo de alternativa de atención. ¿Y quiénes la van a usar? Autoempleados, trabajadores del sector informal y desempleados. Entonces, esto es lo que hay que fortalecer. Acá tenemos carencias, pero aquí es donde todavía una población importante no tiene acceso a la seguridad de una atención en salud, porque la cobertura no está siendo cubierta de manera totalitaria. Todavía queda por ahí un porcentaje importante. Ahora bien, ¿qué protege este tipo de seguridad? Acá generalmente no hay ningún problema en cuanto a qué tratamiento requiere, si requiere una operación, etcétera, etcétera, tratamiento de cáncer, etcétera. Y aquí sí, en muchos de los hospitales o institutos hay que pagar una cuota de recuperación y la cuota dependerá de los ingresos de esa familia. Muchas de estas alternativas son gratuitas, pero otras sí hay que aportar algo. Entonces, esto es lo que pudiéramos decir que el gran reto de nuestro sistema de salud: ampliar la cobertura para que la población que no tiene trabajo pueda acceder a un sistema de salud efectivo y de calidad. Y otra viene aquí lo privado. Aquí ya la gente, ¿quiénes son? Los individuos o empleadores. Individuos, pues quienes tengan la capacidad económica de utilizarlo,
Y los empleadores se refieren más que nada a cómo las compañías les dan seguros médicos, gastos médicos a sus trabajadores como parte de una prestación adicional. Hay gente que tiene seguridad social en el IMSS, etcétera, y además les dan como prestación un seguro de gastos médicos. También los proveedores privados, y aquí entraría lo que actualmente es otra forma de atención dentro de la medicina privada, que es los consultorios de farmacias de todo tipo que se encuentran, en donde las condiciones, bueno, pues ustedes los conocen, muchas veces no sé si reúnen los requisitos indispensables de calidad. La población con capacidad de pago, y aquí esto es lo que garantiza el acceso. Aquí es tener un trabajo, aquí es afiliarse a este tipo de prestación, y aquí es tener la capacidad económica para pagar el servicio que voy a recibir. Entonces, este es el panorama que existe en México. Dentro de una de las situaciones que se establecían era tener un acceso universal, que toda la gente tuviera la capacidad de utilizar cualquiera de estos servicios. Bueno, definitivamente esto cuesta muchísimo trabajo. Ya, cuando menos en el sector público cuesta mucho trabajo. Integrar al sector privado sería alguna situación muy ilusoria tal vez. Entonces, ese es uno de los retos, hacer una atención, un acceso universal. Y otro es de garantizar que toda la población que no tiene un empleo formal, pues tenga derecho a la atención en salud. Así es como está constituido. Y ahorita lo que va a ver su compañero es cómo funciona cada uno de las instituciones. Aquí tenemos hospitales, centros médicos, etcétera. Y acá en la seguridad de salubridad, pues tenemos los institutos. Tenemos 13 o 14 institutos, el de nutrición, el de cancerología, el de cardiología, el INER, el Hospital Infantil de México, etcétera, etcétera, que son los que se encargan de brindar atención muy especializada para resolución de algunos problemas de salud más complejos. Síguele, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar lo que les comentaba sobre el sistema de salud en México. Está dividido por 3 niveles y 2 sectores, el sector público y el privado. Hablando específicamente de los niveles. El primer nivel, en este nivel se brinda atención primaria, el cual es apoyo médico que se proporciona lo más cerca posible al paciente, ya sea en su comunidad, su trabajo o donde se requiera, por lo cual es el primer contacto con los pacientes, que es muy importante. Este nivel está conformado por unidades médicas ambulatorias, por ejemplo, un consultorio o un consultorio colaboratorio y estudio de imagen. El primer nivel de atención es primordial, ya que se realizan esfuerzos para prevención, educación, protección y detención temprana de enfermedades. En este nivel, les vuelvo a repetir, es el más importante, se tratan casi el 80% de los padecimientos de una población, como lo es la diabetes, hipertensión u obesidad. Ahora vamos a pasar a lo que es el segundo nivel. En el segundo nivel encontramos hospitales generales, los cuales brindan atención a los pacientes con padecimientos que requieren atención de urgencias, hospitalización, procedimientos de complejidad media y tratamientos a pacientes que viven referidos desde el primer nivel de atención, o sea, que vienen del primer nivel de atención. El segundo nivel se va a dividir en especialidades, las cuales son cirugía general, medicina interna, pediatría y ginecobstetricia. Después vamos a pasar al tercer nivel. En el tercer nivel encontramos hospitales ya de alta especialidad y subespecialidades. Se atienden casos que requieren un conocimiento mayor, baja prevalencia, alto riesgo, tecnología específica y atención a enfermedades complejas.
En este nivel también se desempeña la docencia y la investigación, que es muy importante. Bueno, debemos considerar que el nivel más importante y en el cual se requiere invertir más recursos en un sistema nacional de salud es en el primer nivel de atención, como ya les comentaba, ya que en este se hace toda la labor de prevención para evitar que las personas requieran llegar a los otros dos niveles. Los tres niveles mencionados pueden encontrarse tanto en un sector público como en un sector privado, que también es muy importante. No quiere decir que esos tres niveles nada más le pertenecen al sector público y en el sector privado solamente un nivel. No. Tanto sector público como sector privado tienen que respetar, bueno, y existen los tres niveles, el primero, el segundo y el tercero. La que sigue, por favor. Bueno, ahora tenemos la parte de sector público, con lo que están compuestos por instituciones de seguridad social, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, Pemex, Servicio de Salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, Servicio de Salud de la Secretaría de Marina, lo que es SEMAR. Dentro de estos también podemos considerar, por ejemplo, lo que es bueno, lo que antes era el Seguro Popular de Salud, la Secretaría de Salud, Servicios Estatales de Salud, que es lo de CESA, lo que les comentaba y los que aparecían en el otro diagrama, que ¿qué era CESA? Bueno, es las siglas de Servicios Estatales de Salud, y el programa IMSS Oportunidades o IMSS Bienestar, mientras que en el sector privado presta servicios a la población con capacidad de pago. Algunos ejemplos de la Ciudad de México son el Centro Médico ABC, que está en Santa Fe, también está el de Observatorio, la Clínica Médica Sur, el Corporativo de Torres Médicas, Clínica Periférica de Irlanda, Hospital Ángeles, ya sea cualquiera de todo el sistema de Hospital Ángeles, también el Hospital San Angelín, Hospital Español, y bueno, son muchos, ¿verdad? Pero son como los más principales. Ya que los servicios de salud pública no obtienen fondos por el cobro de los servicios como tal, el gobierno federal, los gobiernos estatales y las dependencias de seguridad social destinan fondos para la adquisición de fármacos, insumos, dispositivos médicos e instalaciones para los pacientes del sector público, incluidos en el cuadro básico establecido por el Consejo de Salubridad General. Entonces, como volvemos a repetir, es muy interesante cómo está dividido el sistema de salud en México y lo que les comentaba antes, no todo es malo en nuestro sistema. La verdad es que tenemos estructuralmente un buen sistema de salud. Está bien definido, está bien definida la parte de los niveles, el sector público, el sector privado. Lo que comentaba el doctor, aquí no necesitamos, es un derecho en México. Y no solamente para los mexicanos, sino personas extranjeras que estén en México, también aplíquese el artículo número 4, el derecho el derecho a la salud. A diferencia como lo es en otros países como Estados Unidos, que incluso también aparece un poco ese tema en la parte del documental, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí es un dato extra y es donde les voy a mencionar la que sigue ya, la parte de los indicadores, que se me hizo muy, muy interesante. Esto es una noticia de Forbes México sobre el sistema de salud mexicano. Y el título es México sin dinero para tener un sistema de salud universal. Y aquí sí me hizo muy interesante ponerles tanto el cuadro como esta gráfica. Porque aunque el dinero no es lo importante, muchos pensamos, lo vuelvo a reiterar, que el dinero lo es todo, no es así. Sin embargo, sí importa de qué forma se administra los recursos que tenemos y cómo están repartidos, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, que México a lo que más le invierte es a la parte de combustibles y energía, después nos vamos a la protección social, después a la educación y hasta el último tenemos al sector salud. Esto es un tema que incluso ya lo vimos en seminarios, ¿no? En este cuadro de determinantes que hicimos, que México a la salud le da muy poco de todos los gastos, de todos los recursos públicos que tenemos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y pasamos entonces al cuadro que tenemos a la derecha. ¿Cómo son los sistemas de salud universales? No son limitados, requieren de financiamiento no solo para el personal e insumos, sino para la infraestructura. Son el primer paso a un sistema de seguridad social sostenible. Contemplan medidas de prevención
y busca una mayor inclusión social. Todo esto nos va a llevar entonces, ahora sí, a los indicadores, la que sigue por favor, que tiene la OMS o que dice que ellos consideran para que tengamos un buen de salud. Este cuadro, tómenle captura, de todas maneras, si no ahorita les pasamos, o creo que ya pasamos la presentación, es muy importante, porque les voy a platicar un poco de cómo estaba esto. En 1996 eran aproximadamente 71 indicadores que la OMS tenía determinados para decir, este es un buen sistema de salud. Eran 71. Después, con el paso del tiempo, se redujo a 46 indicadores. Y finalmente, el que está actual ahorita está dividido en 23 puntos. Y en 23, perdón, indicadores divididos o repartidos en 4 puntos. Entonces, lo que dice básicamente este cuadro es que la OMS utiliza 16 servicios de salud esenciales como indicadores del nivel y la equidad de la cobertura en los países que agrupan en 4 categorías. En el número 1 tenemos salud reproductiva de la madre, el recién nacido y el niño. Aquí va a estar la parte de la planificación familiar, atención durante el embarazo y el parto, inmunización infantil completa, comportamiento de búsqueda de atención de salud en caso de neumonía. En el punto número 2 vamos a tener las enfermedades infecciosas, tratamiento de la tuberculosis, tratamiento de la infección por VIH con antirretrovíricos, tratamiento de la hepatitis, uso de los mosquiteros tratados con insecticida para la prevención del paludismo, saneamiento y un saneamiento adecuado. Vamos a tener el punto número 3, que es enfermedades no transmisibles. Prevención y tratamiento de la hipertensión arterial, prevención y tratamiento de la hiperglucemia, detección del cáncer cervicouterino y el tabaquismo. Y por último, vamos a tener el punto número 4, que son servicios, capacidad y acceso. Acceso a servicios hospitalarios básicos, densidad de personal sanitario, acceso a los medicamentos esenciales y seguridad sanitaria, cumplimiento del reglamento sanitario internacional. Entonces, todo esto es lo que hace que la OMS o que se pueda considerar que es un buen sistema de salud. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que el país que tenga más dinero va a ser el que mejor sistema de salud. No. Aquí influyen muchas cosas como es la accesibilidad, que siento que es de los puntos más importantes, ¿no? La infraestructura de cómo está conformado el sistema de salud de cada país. Y todo esto es lo que nos va a determinar, decir que es un buen sistema de salud. Un comentario. Esto que mencionas, dice el título, ¿qué atención debe brindar un sistema de salud universal? La OMS utiliza 16 servicios de salud esenciales como indicadores del nivel y la equidad de la cobertura. No está midiendo el Sistema Nacional de Salud, los sistemas. Está hablando de dos parámetros que son equidad y cobertura. Sí, Por bueno, eso sí me gustaría saber los indicadores para evaluar el Sistema Nacional de Salud en general. Bueno, son varios, pero los que más destacan, pues está la parte de la anticipación, efectividad, la disponibilidad, accesibilidad, calidad, eficiencia y, si no me equivoco, también la sustentabilidad, perdón. Esos son los indicadores principales o generales de un buen sistema de salud. Esto se me hizo muy interesante, de hecho es del mismo, ¿mande? No, sí, sí, pero no es lo que se tomó como, no se toma como, no es lo que se toma como base para evaluar en su totalidad los sistemas de salud. Aquí es dos características de eso, que es equidad y la cobertura. ¿Qué es equidad? Darle a cada quien lo que le corresponde. Exacto. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Ojalá pudieras compartir el documento de donde sacaste lo de Forbes para ver si ahí mencionan los indicadores que están tomando en cuenta para calificar los sistemas de salud. ¿Sale? Pongo el link en el chat. Síguele. Y bueno, yo soy Jimena Berenice Cerezo Zurita y vamos a empezar con el tema de servicios de salud.
Bueno, para empezar, ¿qué es un servicio? Por lo que leí, dice que es una actividad con la intención de satisfacer una cierta necesidad. A diferencia de otras acciones, esta nada más se basa en dar una acción, no en un bien material. Entonces, ¿qué son los servicios de la salud? Bueno, son aquellas prestaciones, acciones que brindan asistencia sanitaria. Puede decirse que estos servicios constituyen un sistema de atención orientado al mantenimiento, la restauración y la promoción de la salud de las personas. Y bueno, es importante tener en cuenta que los servicios de salud no contemplan solo el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. También abarcan todo lo que refiere a la prevención de los males y la difusión que aquello para ayudar a un desarrollo de vida saludable. De acuerdo con esto, existe la Ley General de Salud, en el artículo 24 menciona que los servicios de salud se clasifican en atención médica, salud pública y asistencia social. Comenzando con la atención médica, se denomina también asistencia a la salud, y este es un conjunto de procesos a través de los cuales se concreta la provisión de prestaciones y cuidados de salud a un individuo o un grupo de familia o una comunidad o una población. La asistencia sanitaria presupone que es posible contribuir a la salud garantizando un agregado de atención que permitan una vida saludable desde un punto de vista poblacional. Los objetivos principales que tiene la asistencia a la salud es conservar la salud de las personas, evitar el deterioro de la salud de la población, recuperar la salud de quienes han enfermado para que logren sanar, detectar precozmente y evitar el agravamiento, en especial de aquellas enfermedades para las cuales aún no se ha identificado una cura, y aliviar el dolor y hacer más pequeño el sufrimiento de los enfermos. Bueno, esto define qué tan importante es la atención a la salud, que existe ciertos puntos que determinan la calidad que ésta tiene que tener. Y la atención médica, bueno, cuenta con las siguientes características. Tiene que ser segura. Esto quiere decir que tiene que evitar que los pacientes sean dañados debido a intervenciones médicas que se suponen que tienen que ayudarlos. O sea, debemos de cometer el menor error posible porque tenemos una vida en nuestras manos. Entonces, tiene que ser segura, tiene que ser oportuna, que el tratamiento y el diagnóstico lleguen justo a tiempo, que reduzcan las esperanzas dañinas, por así decirlo, para el paciente, que no se agrave su problema. Tiene que ser efectiva, tiene que proveer servicios basados en el conocimiento científico a todos ellos que pueden ser beneficiados y no a aquellos que no puedan ser beneficiados. Tiene que ser a todos. Tiene que ser eficiente, que disminuya el desperdicio de equipo, insumos, ideas y energías. Equitativa, asegurar que el cuidado brindado no varíe en calidad, dependiendo de diversas características personales del paciente, tales como el género, etnia, localización geográfica o estatus socioeconómico. Vuelvo a repetir, tiene que ser para todos sin importar quién seas. Centrada en el paciente. Y bueno, proveer el servicio médico tiene que ser respetuoso y que responda a las preferencias, necesidades y valores de los pacientes. Tiene que asegurarse que se tienen que tomar en cuenta en todas las decisiones clínicas. Y bueno, la calidad depende de la estructura. Esto es que, en otras palabras, de los recursos que tenemos y de la forma en que organizamos estos recursos, depende del proceso. Esto es todo lo que hacemos al paciente y depende evidentemente del resultado que se obtiene. La mayor cantidad de problemas de calidad no es por falta de recursos,
más bien es por un buen proceso durante el problema. Es como lo decía mi compañero, no porque un país sea rico quiere decir que tenga un excelente sistema de salud. Ya tenemos Estados Unidos, tiene un sistema de salud del nabo a pesar de que se considera una potencia mundial. En cambio, Cuba, que es un país socialista que está súper atrasado tecnológicamente, tiene un mejor sistema de salud que Estados Unidos. Entonces, la calidad de la atención a la salud, vuelvo a repetirlo, no es por falta de recursos, sino por problemas en el proceso. Y bueno, como lo decía mi compañero que ya me ganó, la atención a la salud se divide en 3 principales niveles. Y bueno, si no les quedó claro, se los repito. Presten atención. ¿Verdad? El primer nivel representa el primer contacto con los pacientes y consiste en llevar la atención médica lo más cerca posible al paciente, ya sea a su comunidad, a su trabajo, a donde se quiera o a donde lo requieran más bien. Está integrado por unidades médicas y su estructura puede ser desde un solo consultorio o muchos de ellos. Algunos cuentan con laboratorio y pueden tener también estudios de imagen, siendo su característica principal el hecho de ser ambulatorio. El primer nivel de atención, como lo decía mi compañero anteriormente, es el de mayor importancia para el sistema de salud, ya que es en donde se realizan más esfuerzos para la prevención, educación, protección y detección temprana de enfermedades. Y bueno, se trata hasta el 80% de los padecimientos, atendiendo patologías frecuentes, ya sea como resfriados, y con gran extensión como la diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo nivel, bueno, ya es más avanzado que el primero, es una red de hospitales generales que dan atención a la mayoría de los padecimientos cuando se requiere hospitalización o atención de urgencias. Se podría decir que este nivel es como que el mediano. No es ni tan básico como el primero, ni tan especializado como el tercero. Aquí se brindan 4 especialidades principales, que es la cirugía general, la medicina interna, la pediatría y la ginecobstetricia. Y algunas veces derivan algunas de subespecialidades, pero esas son las 4 principales. Y los procedimientos realizados son de mediana complejidad y se ofrecen tratamientos a los pacientes referidos desde el primer nivel de atención. Como tercer nivel, tenemos aquí que se agrupan los hospitales de alta especialidad. Estos son ya los Saiyajines de la enfermedad, cuyos subespecialidades y equipos no existen en el segundo nivel de atención. Aquí se atienden problemas de salud que requieren mayor conocimiento y también se desempeña la docencia y la investigación, como lo decía mi compañero. Algunos hospitales privados se encuentran en este nivel de atención, principalmente los hospitales privados, sí, los públicos como que no. Se cuentan con muchos recursos, aquí tratan enfermedades de baja prevalencia, pero de alto riesgo. Y bueno. ¿Por qué crees que exista esta división? ¿Es bueno, malo? ¿Por Yo qué digo se que, hizo? es ¿Sí? buena. Es buena la clasificación. Así vamos entendiendo un poquito más sobre la atención a la salud. Esta clasificación, yo digo que no entiendo por qué se hizo, pero ¿para qué le miento? Pero supongo que nos ayudan a distinguir sobre cómo nos podrían atender y nos ayuda a comprender mejor cómo está hecha la atención médica en nuestro país. Eso sería en el punto de vista didáctico, pero de atención médica. La atención médica. Uh-huh. Pues supongo que con la cantidad de médicos y doctores, de tecnología y economía que se tiene en el país, no todo puede ser de primer nivel o de tercer nivel. Tiene que haber varios, ¿no? No, sí, sí, sí. Pero
¿Por qué un primero, segundo y tercero? ¿De qué dependerá que yo vaya a un primero, un segundo, tercer nivel? Como derechohabiente, como usuario. Como usuario, yo digo que dependería de lo complejo que sería su enfermedad. Quiero decir que no porque tener un resfriado va a ir hasta un hospital de alta especialización. Entonces, depende de la complejidad de mi problema de salud que yo tenga, que voy a acudir al primero, segundo, tercer nivel, ¿sí? Exacto. Ahora bien, dice unidades médicas ambulatorias. ¿Por qué es unidades médicas ambulatorias? Digamos que es lo más básico que se puede encontrar en este nivel, ambulatorias, porque yo lo entiendo. Decía el documento que se intenta llegar al nivel en donde sea requerido, o sea, lo más cercano al paciente. Ambulatorias es porque vas a consulta y te regresas a tu casa, no te internan. Eso es ambulatorio. Una cirugía ambulatoria es que te la hacen hoy, estás un ratito ahí, te regresas a tu casa. No es necesario internar a las personas para su atención completa, ¿sí? Finalmente Entonces, son, tanto el ¿sí? primer nivel como el segundo serían ambulatorios. En algunas situaciones, primer nivel es 100% ambulatorio. Tú vas, te dan tu consulta y te vas a tu casa, ¿sí? Segundo nivel, en algunas eh, cirugías, sí es ambulatorio, pero generalmente te hospitalizan, ya sea por uno o varios días, dependiendo tu problema, pero requiere, dice aquí, hospitalización. Son padecimientos no tan complejos, generalmente son controles, son padecimientos agudos en primer nivel y dependiendo de cómo encuentre el médico de primer nivel a ese paciente, lo deriva a un segundo nivel. ¿Para qué lo deriva? Uno, para que le den una consulta especializada, ya sea en estas 4 troncales y sus subespecialidades, o lo atiendan de urgencias, o que este paciente requiera hospitalización. Generalmente quien determina el paso hacia acá, siempre y cuando no sea una urgencia, porque si tienes una urgencia te vas directo a urgencias, no vas a primer nivel, sino vas a que te atiendan tu urgencia en los servicios de urgencias de segundo nivel. Pero en la gran mayoría de los pacientes que llegan para consulta de especialidad u hospitalización es porque tuvieron una valoración en primer nivel y el médico considera que requieren una atención especializada o que los hospitalicen o una atención de urgencias. Y para esto hay criterios de referencia donde yo, como médico familiar, veo qué características tiene mi paciente y sustento el envío a un segundo nivel. Si no existieran, y aún a pesar de que existen estos criterios de referencia, muchos de los pacientes que llegan a un segundo nivel no deberían irse al segundo nivel porque no sustentan médicamente una atención de segundo nivel. ¿Qué pasa a veces? Que a veces nos estamos protegiendo tanto y estamos ejerciendo esa famosa medicina a la defensiva, que yo mejor le mando un segundo nivel y a ver allá qué le dicen, porque no tengo muy claro qué está pasando con mi paciente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de seguridad allá, decías tú, es darle una atención segura. Segura es que yo le voy a encontrar su problema y le voy a dar el tratamiento que realmente requiere. Entonces, para garantizar seguridad en el tratamiento, manejo de pacientes, es que yo esté bien capacitado en lo que tengo que hacer para hacerlo bien. Entonces, esta referencia me impide que este segundo nivel pierda el tiempo en atender pacientes que no requieren atención aquí en base a que sus criterios se aplicaron correctamente, ¿sí? Entonces, estas son las especialidades que se manejan: cirugía general, medicina interna y pediatría. Dependiendo de mi población y los porcentajes de derivación a segundo nivel,
es como yo puedo establecer cuánto requiero en un primero, en un segundo y en un tercer nivel. Segundo nivel, para derivar a tercer nivel, lo mismo. Criterios de referencia se cumplen, se va a un tercer nivel en donde ya requieren una atención mucho más especializada, porque su padecimiento es más complejo, o se complicó de tal manera que ya no se puede manejar en segundo nivel y requiere tercer nivel. Algo que sí quiero decirles es que tanto en primer nivel, segundo y tercer nivel, se desempeña la docencia y la investigación. Hay médicos que están en primer nivel en los diferentes servicios y están haciendo sus servicios, su servicio social o su internado. Segundo nivel, ni se diga, todas las residencias se hacen en su gran mayoría en segundo nivel, docencia, investigación. Y tercer nivel, pues tiene mayor responsabilidad en hacerlo en este tipo de padecimientos que son los que están atendiendo por su complejidad. ¿Cuánto resuelve o debe resolver? 85% mínimo, 12% y 3%. ¿Por qué es importante saber esto? Para que yo tenga una cobertura y una estructura suficiente a primer nivel, debo saber cuál es la población a la que yo tengo que atender. Y en base a eso, por cada 2.400 personas que yo voy a atender, debe haber un consultorio, un turno, digamos. Un consultorio debe atender 4.800 derechohabientes. 24.000 en la mañana, 2.400 en la mañana y 2.400 en la tarde. Y ya saco mi número de consultorios de medicina familiar. Por cada 10 consultorios de medicina familiar, yo debo tener un servicio de rayos X y de laboratorio. Por cada laboratorio y de acuerdo a la población, debo tener mi número de PEIDES. Por cada consultorio, el número de consultorios, debo tener una nutricionista, debo tener una trabajadora social. O sea, todos esos indicadores me permiten establecer mi estructura. Por eso cuando le decía a su compañero qué indicadores utilizaron, sería interesante ver qué indicadores se manejan. Entonces yo ya puedo calificar si mi estructura es suficiente, si mi personal es suficiente, y el proceso, ¿cómo lo voy a calificar? En base a resultados. Segundo nivel, en base a la población que voy a atender, yo espero atender X número de cantidad de pacientes, el 15% lo voy a referir para acá, y ya tengo mi cantidad de personas que voy a atender en mi segundo nivel. ¿Qué requiero ahí? Urgencias, camas, laboratorio, rayos X, gabinetes para estudios más especializados, tomografía, etc., etc. Tercer nivel, lo mismo. Y entonces así, división por niveles me permite resolver la mayor problemática en cuanto a complejidad más sencilla, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, calcular lo que yo requiero para dar una atención adecuada y, pues definitivamente, ser más resolutivos. ¿Dónde andamos? Yo sé que el dinero no es la vida, diría la canción, pero sí realmente se requiere de manera muy importante para crecer en estructura y médicos. Y ahora todo esto debe estar ligado ¿con quién? Con las universidades. Si yo, en base a mis necesidades de salud, capacito a mis futuros médicos, pues entonces ese puente entre docencia y ejercicio de la profesión será de mejor manera y sobre todo acorde a lo que estoy viviendo en mi atención en salud. Si yo formo médicos con diferente enfoque a lo que van a vivir cuando sean profesionistas, pues hay un choque importante en cuanto a lo que aprenden y a lo que es necesario aplicar para resolver el problema de salud. Entonces, por eso es importante tener esta división. Y lo hay en la Secretaría de Salud, en el IMSS son primer nivel, unidades de medicina familiar. En salubridad, los centros de salud. Segundo nivel, los hospitales generales.
igual en salubridad, Hospital General de México, el GEA González, etcétera, etcétera. Y tercer nivel, pues son los centros médicos en el IMSS y son los institutos en la Secretaría de Salud. Primer nivel privado, pues ahora está con algunos médicos que tienen sus consultorios. Es raro ver médicos bueno, sí hay, de medicina familiar, los ahora de similares en cuanto a farmacias, etcétera. Y segundo nivel, pues sí, ya hay hospitales de segundo nivel con cierta estructura para manejo de estas 4 especialidades. Y tercer nivel, pues sí, también los hay, ¿no? Esto de Los Ángeles, el ABC, etcétera, 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 pues también tienen su estructura. Y como vimos antes, el acceso a cada nivel y cada uno de los rubros, público-privado, pues dependerá de que tenga trabajo, de que no tenga trabajo, tenga derecho universal a mi salud y, bueno, pues, al poder adquisitivo de cada quien. Síguele. Gracias, profe. Bueno, como segundo punto de la clasificación de servicios de la salud, tenemos a la salud pública, ¿por qué no? Bueno, como hemos visto desde que inició este curso, esta es una disciplina dedicada al estudio de la salud y la enfermedad en las poblaciones. La meta es proteger la salud de la población, promover los estilos de vida saludables y mejorar el estado de salud y bienestar de la población a través de programas de promoción y protección a la salud y prevención de enfermedades. Contribuye al conocimiento a través de la investigación y aplicación de ciencias poblacionales y sociales a los problemas de salud, ya sea de individuos o a la población como tal. La salud pública es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad y prevenir las enfermedades, lesiones e incapacidad. Y bueno, los objetivos principales que tiene la salud pública son 3 Is. Es incrementar la eficacia y la eficiencia del Sistema Nacional de Salud, incrementar el acceso de la población a servicios de salud e incrementar la vigilancia, regulación, promoción y prevención de la salud. Como funciones esenciales o primordiales que tiene la salud pública, como número 1 tenemos al monitoreo del estado de salud para identificar los problemas de salud de la población. En otras palabras, esto quiere decir que tiene que existir un manejo o una evaluación utilizada en la situación y tendencias de salud del país y de sus determinantes, con especial importancia en la identificación de desigualdades en los riesgos, ya sea en daños o en el acceso a los servicios de atención a la salud. El manejo de las estadísticas son vitales y la situación específica de grupos de especial interés o de mayor riesgo. Gracias a esto se genera información útil para la evaluación del desempeño de servicios a la salud. Como punto número 2 tenemos a la vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública. Esto quiere decir que tiene que existir una capacidad para hacer investigación y vigilancia, ya que esto es el estudio hacia la comunidad, hacia la población, entonces tiene que haber una vigilancia hacia brotes epidémicos o patrones de enfermedades transmisibles o las que no son transmisibles, ya sean accidentes o exposiciones a sustancias tóxicas o agentes ambientales, etc. El desarrollo de programas activos de vigilancia epidemiológica y de control de enfermedades son vitales para la salud pública. La preparación de autoridades nacionales de salud para activar una respuesta rápida es una de sus funciones principales y está dirigida hacia el control de problemas de salud y riesgos específicos para aumentar la salud en la población. Como número 3 tenemos a la promoción de la salud.
Esto quiere decir que son acciones de promoción de la salud en la comunidad y el desarrollo a través de programas para reducir riesgos y daños a la salud que cuenten con una activa votación, no, sería participación por parte de la comunidad, de los ciudadanos. También tener como enriquecer de conocimiento a dicha población para cambiar sus propios estilos de vida y ser parte de un proceso activo dirigido a cambiar hábitos y a exigir a las autoridades responsables la mejoría de condiciones del entorno para facilitar su desarrollo y hacer, digámoslo, una comunidad con cultura saludable, con una vida saludable. Como número 4 tenemos a la participación social y el apoderamiento de los ciudadanos. El apoderamiento me refería a lo anterior, como enriquecerlos de información para que ellos mismos sean una comunidad más saludable. Bueno, también quiere decir que la facilitación de la participación de la comunidad tiene que ser organizada en programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para tener una población saludable. Bueno, como número 5 tenemos el desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión que apoyen a esfuerzos en salud pública y contribuyan al sector sanitario. Bueno, esto quiere decir que el desarrollo de decisiones políticas en salud pública a través de un proceso participativo en que todos los niveles estén ahí, que resulte coherente en el contexto político y económico en el que éstas se desarrollan. Y bueno, esto se desarrolla por medio de códigos, regulaciones y leyes que guíen a la práctica de la salud pública. Esto genera un desempeño de calidad en el sistema de salud. Como número 6 también llega la regulación y fiscalización de salud pública, que está muy ligado con el número 5. En el número 7 está la evaluación y promoción de acceso equitativo de la población a los servicios de salud necesarios. Bueno, en palabras menos rimbombantes, dice que la promoción de la equidad en el acceso a la atención de salud, que incluye la evaluación y la promoción del acceso efectivo de todos los ciudadanos a los servicios de salud necesarios. O sea, hay una evaluación y una promoción de este acceso a los servicios de salud para satisfacer necesidades básicas de una población. En número 8 tenemos el desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública, era lo que decía el profesor, para que la atención médica, la atención hacia la salud sea segura, tenemos que tener a médicos preparados, capacitados para tratar enfermedades y darle una cura al paciente o un tratamiento adecuado para su padecimiento. Entonces, este punto quiere decir que existe una educación, capacitación y evaluación del personal de salud para identificar las necesidades de servicios de salud pública y atención de salud, enfrentar con eficiencia los problemas de salud pública prioritarios y evaluar adecuadamente las acciones de este rubro, las acciones de salud pública. En número 9 tenemos que la garantía de calidad de los servicios de salud individual y colectiva tiene que ser sobre ciertas características básicas que deben de tener los sistemas para garantizar una calidad y supervisión del cumplimiento, que esta está por obligación por parte de los servidores, los proveedores de estos servicios. En número 10, la investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en salud. Quiere decir que existe un desarrollo constante, tiene que existir un desarrollo constante, que va desde los esfuerzos de investigación aplicada para impulsar cambios en las prácticas hasta los esfuerzos de investigación científica formal. Tiene que haber cierto desarrollo científico en la práctica con la comunidad para tener un mejor sustento saludable, digámoslo así. El número 11, ya por último, por fin,
la reducción del impacto de emergencia y desastres en salud. Bueno, esto quiere decir que existe una planificación y posteriormente una ejecución de acciones de prevención, preparación, respuesta y rehabilitación temprana relacionadas con la salud. Esto es a lo que me refería con el diagnóstico y tratamiento precoz, para que el problema del paciente no se agrave después. Bueno, de los muchos logros que ha tenido la salud pública, encontré específicamente 10, o bueno, me salieron 10 esenciales. El primero es la vacunación. Mayor seguridad de los autos, no sé por qué me salió eso. Mayor seguridad en el lugar del empleo, control de enfermedades infecciosas, reducción de la mortalidad por enfermedades coronarias, alimentos para más seguros y saludables, madres y bebés saludables, planificación familiar, fluorización del agua potable y la identificación del riesgo a la salud presentado por el uso del tabaco. Pero obviamente hay muchos más logros que ha tenido la salud pública. ¿Qué indicadores usas para cada uno? Indicadores, yo diría que... Vacunación. Por medio de estadísticas podríamos ver, por ejemplo, en el COVID, la reducción de muertes que se tiene gracias ya a la vacunación. La enfermedad ya no es tan potente como para matarte, ya existe un cierto nivel inmunológico en la persona gracias a la vacunación. Esto quiere decir que gracias a las vacunaciones se reducen mayores cantidades de muerte en la población. ¿Y de otras vacunas? También como la influenza, el sarampión fue una de las más grandes, uno de los ejemplos que más tengo. También mataba a la población y la gente, si es que llegaba a sobrevivir, llegaba con con grandes cicatrices en el rostro, en la piel, por lo mismo del sarampión. Esa era viruela. Era Ah, viruela. viruela, perdón. ¿Y esa mayor seguridad de los autos? Bueno, por lo que estaba leyendo, se refería hacia seguridad en el cinturón de seguridad. Antes El las uso del personas... cinturón. Ajá. ¿Qué otra cosa? No sabría decirle. Lo que decía ahí era sobre el cinturón de seguridad. Las personas no usaban el cinturón, En entonces la construcción tenían... de los coches traen otros componentes que son más seguros, cuestan más los más seguros, ¿verdad? Pero otra cosa que aplicaron fue la reducción, ¿no? De las velocidades, Sí, también. las multas, mayor seguridad del empleo, pues lo medimos a través de los accidentes y bueno, pues darles a la gente lo que requieren de protección y de calidad, control de enfermedades infecciosas. En el hospital siempre hay un comité de infecciones y hacer una serie ¿cómo se llama? De medidas para evitar que la gente se contraiga una enfermedad cuando la atendemos. Reducción de la mortalidad por coronarias, pues esta campaña contra el tabaco. O sea que hay muchos datos que podemos manejar para decir que esto es. Esto de alimentos más seguros y saludables, yo lo dejaría mucho entre comillas, porque la verdad sigue habiendo muchos alimentos en los supermercados que ni son alimentos y nada más son bombas para la alimentación y la salud de la gente. Sí, estoy de Síguele. acuerdo completamente. Con Síguele. eso, se supone que más seguros, pero existe mayor enfermedades por esos alimentos, ¿verdad? Así es. Bueno, ya como tercer punto en la clasificación de servicios a la salud, ya por último, está la asistencia social. ¡Yujú! Bueno,
Esta se refiere a una serie de acciones que tienen como objetivo el aliviar una situación de necesidad. A diferencia de la otra, suele ser implementada por organismos públicos o privados y va orientada a personas o comunidades vulnerables de bajos recursos, y las medidas dentro de este ámbito son supervisadas y financiadas por el Estado en gran medida. Las relaciones con las personas o comunidades se llevan a cabo a través de programas o centros de atención especializada. La duración de estos procesos de asistencia está vinculada a la condición y el tipo de necesidades que puedan padecer un grupo seleccionado. Bueno, esta tiene como objetivo, uno de ellos, otorgar la ayuda a través de beneficios monetarios o atención específica. Los casos pueden estar relacionados con problemas de nutrición, vivienda, salud, discriminación, educación, adicciones y otras circunstancias que no son para nada favorecedoras. La asistencia social puede observarse como un acto de rentabilidad a largo plazo. Me refiero que cuando el trabajo permite que las circunstancias puedan mejorar a futuro, por ejemplo, puede ser no solo un programa enfocado en aliviar situaciones de pobreza, sino para apoyar el crecimiento y la mejora de habilidades. Con ello, los involucrados pueden aumentar así sus capacidades para la autonomía y una mejor calidad de vida. Ahora sí, los objetivos principales de la asistencia social son contribuir a erradicar las desigualdades sociales y económicas que padecen ciertos segmentos de la población, alentar el desarrollo integral de las personas vulnerables en situación de riesgo, combatir las condiciones de desventaja y exclusión social de acuerdo a los principios del humanismo, equidad y cambio, potenciar las capacidades de las personas y las familias a fin de favorecer su incorporación al seno familiar, laboral y social. Y por último, promover el desarrollo familiar y comunitario. En otras palabras, el objetivo de la asistencia social, o bueno, un resumen de todos sus objetivos, es que todos los integrantes de una sociedad tienen que gozar con los mismos derechos y oportunidades. Como en toda comunidad existen desigualdades, la asistencia social está dirigida a los menos desfavorecidos. Aquí es donde entra el término equidad. Su trabajo se orienta a que todos los individuos puedan satisfacer sus necesidades básicas. ¿Y tú qué opinas de la asistencia social en México? ¿Qué programas conoces? Bueno, programas, no sé. Por mi casa hay un centro comunitario que yo digo que entraría en asistencia social, y ahí van ciertos ancianitos a tomar clases de manualidades. También ahí yo tomaba danza árabe. Entonces es ahí donde... Para cerrar el curso ya sabemos cuál va a ser el número artístico. Entonces yo digo que el centro ayudaba a, como dice el artículo, a la autonomía de las personas, a la mejora de la calidad de vida que se tienen y a ciertos problemas sociales como la adicción, la educación. Y también Entonces, yo favorece opino la que en convivencia, México, ¿no? ¿cómo? Favorece la convivencia de la gente. Sí, Mucha gente adulta mayor no tiene mucha familia, o si tiene ya lo segregaron. Entonces son sitios que les ayuda a socializar y tener amigos, etcétera, etcétera. ¿Qué otro efectivamente, programa conoces? le fallo en eso, no sé. ¿No? ¿Tienes abuelitos? Sí, tengo una abuelita, pero digamos que es medio ermitaña, no sé, no le gusta salir para nada. ¿Qué edad tiene? Tiene 76 años. 76. ¿Y qué programa social la favorece?
podría categorizar como programa social las becas que López Obrador les da a los Bueno, de les la damos tercera edad, todos, ¿no? ¿no? Todos los ¿Cómo? que les damos todos los que nos quitan impuestos. Sí, Y esa existía desde hace mucho. Eso es las pensiones, ¿no? Las ayudas que se le dan, la de los adultos mayores, las mujeres que tienen niños, los trabajadores que no trabajan, los estudiantes que a veces no estudian, todos tienen sus ayudas sociales. ¿Qué opinas de eso? yo opino de las becas, es que ay, no me quiero meter en política. No, opino que es una buena idea. Es una buena idea en teoría, pero, o sea, estoy de acuerdo en que favorezca a los ancianos, estoy de acuerdo en que favorezca a adolescentes, pero en lo que no estoy de acuerdo es que no pone determinantes para ganarse esa ayuda monetaria. O sea, tiene de vista, para mí el presidente tiene un punto de vista muy socialista en el cual, desde mi punto de vista, el socialismo solamente funciona en teoría. Cuando se pone en la práctica, eso de la izquierda política no existe como tal. Entonces, esto de las becas, estoy de acuerdo, pero yo opinaría que debería de restringir ciertas cosas, o sea, no darles a todos. No creo en una igualdad, sino en una equidad. Eso está bien, muy bien, comparto tu idea, pero pues definitivamente esta asistencia social o los programas sociales se prestan mucho y pues generalmente se utilizan con fines políticos y eso le da el traste a esta situación que dice al principio, servicio que se presta para solucionar problemas de diversa índole y mejorar las condiciones de vida. Es más fácil repartir pensiones, becas, etcétera, etcétera, que estudiar realmente cuál es la situación de las comunidades y ayudarlos a incorporarse a la situación laboral, favorecer alguna situación que les garantice ingresos y crecimiento como familias, como comunidades, porque al final puede ser que esto de la ayuda se cree como una dependencia y mucha gente ya no, no, pues espero que me llegue mi mensualidad o mi Exacto. cantidad cada 2 meses Sí. y pues si me ayuda para comer y etcétera, pues estoy bien. Entonces, yo creo que hay que darle otro giro. Digo, desgraciadamente esto no creo que lo vea yo, ojalá lo vean ustedes, y que realmente ese dinero se destine para mejorar condiciones de raíz y, y no politizarlo como se ha hecho, no en este gobierno, sino en todos los gobiernos, como una medida para ganar adeptos y votos en las elecciones. Creo que esta es la última vez de tu tema. Sí. Bueno, no es la Muy última bien. diapositiva, pero sí es el último punto. Creo que me faltan como 2 diapositivas, yo calculo. Bueno, cerramos tu presentación la próxima clase. Ok, Mm, dejo de muy compartir bien. entonces. Listo. Bueno, como verán, muchas gracias. Como verán ustedes, pues este tema se presta para muchos aspectos, hablar de política, no solamente políticas en salud, pero definitivamente la política que establece la toma de decisiones en cierto momento, pues es un factor muy importante para incidir sobre las condiciones de los sistemas de salud, no solamente en México, sino en todo el mundo. Bueno, espero que por ahí no es tarea obligatoria, pero ojalá puedan ver otra vez la película de Zico. Y sí les recomiendo que cuando vean una película, traten de entender por qué se hizo la película, cuándo se hizo, quién la hizo, qué objetivo seguirá el que la hizo para que trata de mostrarnos en su
película que realizó, y bueno, con un punto de vista diferente a esa que tal vez vieron la primera vez, pues pudieran estar un poquito más críticos en cuanto al contenido de la película. Nos muestra realidades que no solamente en Estados Unidos podemos ver, sino que en México también se dan. Hay mucha gente, y el COVID lo demostró, que no tuvo ni para, no sé, poder comprar alguna situación que le hiciera una muerte más digna, y murieron en la calle esperando una atención, etcétera. Al final, lo dijo su compañero, no todo en el sistema de salud es México, en México es malo, pero sí necesitamos mejorarlo mucho. Muchas situaciones del sistema de salud no dependen de nosotros, que es la cuestión monetaria. El dinero sí es, en este caso, es esencial, porque no podemos crecer en estructura, en plazas, etcétera, si no existe dinero, ¿sí? Entonces, punto número uno, el compromiso de los países debería ser eso, incrementar por lo que se destina de dinero para el sistema de salud. Segundo, hagamos lo que nos toca, seamos mejores médicos, capacitémonos mejor, etcétera, etcétera, para que cuando menos esa parte que compete a nosotros directamente, pues cumpla con la calidad que debe de ser para resolver los problemas de salud. Les voy a compartir un link, que los mando al correo. Es sobre el sistema de salud en México. Es una plática que está muy interesante, una ponencia, y habla desde los orígenes, entonces, de 1905, por ahí, que se hizo el Hospital General. Acuérdense que antes, cuando empezó el sistema, la asistencia en México, pues era a través de los religiosos. Estaban los hospitales que eran atendidos generalmente por monjas, etcétera, etcétera. Y a partir de 1943, que nace el Seguro Social y la Secretaría de Salud, empieza ya a cristalizarse algo que era el sistema de salud en México. Está interesante, véanlo. Si van a hacer algún comentario, alguna conclusión, solamente una conclusión, no más de una cuartilla, y es importante. Entonces, por hoy yo creo que es todo. Nos vemos el lunes. El lunes ya les entrego sus calificaciones, y espero que salgan más o menos bien. Estuve checando ahí, y hay una pregunta que realmente me llamó la atención, que la mayoría de ustedes no sacó incorrecta, que es lo de riesgo relativo de 1. Bueno, ahí sí no era una pregunta de, bueno, una situación que comentamos muchísimas veces. Sus compañeros les presentaron un cuadro, lo compartieron, entonces no sé, hicieron el resumen, etcétera. Entonces, el lunes que les demos los resultados, pues analizamos qué preguntas son las en las que fallaron, pero esa pues definitivamente siento yo que era de las más sencillas. En el crucigrama venía también algo relacionado a este valor de 1, que no quiere decir que haya relación entre lo que tratamos de asociar, y la mayoría puso que sí. Bueno, muy bien. Entonces, dudas, comentarios, alguna situación que quieran comunicar. ¿No? Creo que no, prof. Gracias. No. Bueno, No, si gracias. si es así, nos vemos el lunes. Ya mero acabamos. Nos vemos, que estén bien. Igual, cuídense. Gracias.